Muy buenos días, feliz domingo para todos. Espero que estén bien, que se encuentren en excelente salud, con todo lo mejor que le deseamos desde este programa. Le pedimos que se conecten porque hoy será un día muy especial. Vamos a estar hablando de dos temas muy importantes para todos. Uno, sacramento. Vamos a estar hablando acerca de algunas bases, qué es lo que conocemos, para qué sirven, cuáles son las gracias y los bienes que podemos adquirir a través del sacramento. Y la primera parte que vamos a hablar de un santo muy especial. A la vuelta le revelamos quién es el santo. No se despeguen de su televisor. Feliz domingo de la presentación del Señor en el templo. Este es un día muy especial. Más o menos de él está diciendo Jesús de que está cumpliendo con las normas de lo que dice la tradición, ¿verdad? Por lo tanto, desde joven, tanto María como José cumplen con sus deberes y le presentan al Señor su primogénito para que sea consagrado a Dios. Qué buen gesto de parte de María y José para presentar eso, ¿no? Sí, Carlos. Buen día para todos, buen día Charlie, buen día a nuestros televidentes. Feliz domingo para todos. Y claro, Jesús como buen judío tenía que cumplir las normas. De hecho, eso siempre se dijo, Carlos. Jesús nunca transgredió las reglas del judaísmo. Él siempre siguió las reglas del judaísmo, solamente que él transformó de una manera que no sea solamente para los judíos, sino que para que sea para todos. Eso es lo que siempre Jesús quiso, ¿verdad? Que su Dios, el Dios de Israel, no sea solamente para Israel, sino que sea para todos. Es decir, vino a perfeccionar. Y Exactamente. mejor que eso, pues, para perfeccionar, yo quiero hablar de una persona que perfeccionó todo lo que es la teología, que es el santo elegido del día de hoy. De todos los santos que tuvieron durante la semana, quien más se destacó era una pelea del 50%, 50%, que era Don Bosco, Don Bosco. ¿verdad? Y Santo Tomás de Aquino. Y dentro de esa pelea, al final dijimos, bueno, vamos a hablar un poco en este año de Santo Tomás de Aquino, y le dejamos entonces, si Dios quiere y la Virgen lo permite, y todos nuestros patrocinadores, nuestros padrinos nos continúan ayudando, el año que viene vamos a darnos con Don Bosco. Aparte de eso, tenemos nosotros como siempre la invitación para que nuestros oyentes, nuestros televidentes puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en la red X. Es Hijo del Trueno PI y Hijo del Trueno _PI. En todos esos lugares pueden seguirnos, actualizarnos, y a la vez tenemos la posibilidad de que puedan ser padrinos nuestros de distintas maneras, de distintos grados, de acuerdo a sus posibilidades. Les ofrecemos para que puedan entonces dar ese aporte y de que este programa siempre continúe y pueda llegar a muchas más personas. Acuérdense siempre también de compartir. Tenemos también las redes de Twitch para que puedan sintonizarlo sin necesidad de que estén suscritos a un servicio de telefonía, de cable, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo ahí directamente en forma gratuita. Tenemos regalos para cada uno de nuestros distintos padrinos. El santo del día es Santo Tomás de Aquino. ¿Te acuerdas que siempre hablamos de María Magdalena de Magdala? La vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de San Francisco de Sales. Y esta vez es Tomás de Aquino. Solo que esta vez no es del lugar de Aquino, sino que es su apellido de él. Cambió un poco esta vez sí. Es Tomás de Aquino porque sus padres eran
de apellido Aquino. Era el conde, te voy a decir, es un nombre un poco difícil. El conde Landulfo de Aquino. Landulfo de Aquino era su padre, era un conde, o sea, era una familia muy Adinerada. muy adinerada, ¿verdad? Tenían, es más, estaban tan metidos que dentro de la política tenían mucho peso. Su madre, que se llamaba Teodora, insistió mucho en que Tomás, desde muy joven, tenga una educación acorde a lo que es su estatus. Por lo tanto, le dieron, imagínate, ¿a qué edad los niños entran en el preescolar ahora acá? O jardín de infantes. Y ahora que ya hay maternal, Ah, claro, ahora ya hay maternal incluso. Sí, o sea, de muy bebé, joven ya. sí, ¿verdad? de bebecito ya. ¿Ya? ¿Y qué edad más o menos tiene? Meses. Maternal ya es meses ahora. O sea, no hace falta cumplir un año. No, maternal. ¿En Sí, serio? ya hay maternal, ya de cero. Desde los ceros hasta... O sea que nace, termina todo de despecharse y ya puede irse a educación ahora. Mira, eso yo no sabía. Sí, Me sí, entero, ¿verdad? maternal. ¿Qué edad vos le decís que una criatura puede meterse ya en un colegio o en la escuela para que vaya aprendiendo? 5 o 6 años. Perfecto. Es la misma edad en la que la mamá de Tomás de Aquino dijo, mi hijo tiene que entrar ya a educarse. Y a los 5 años ya le envió, pero no a una institución ni nada, sino que le envió con los monjes benedictinos de la abadía de Monte Cassino. Imagínate, 5 años, desde criatura ya que vos estás teniendo ese deseo de conocer, estamos viendo Monte Cassino. Y la particularidad de que por qué enviaron a la abadía de Monte Cassino era porque su tío era el abad en ese momento. Por lo tanto, era su tío el abad. Entonces la mamá dijo, bueno, voy a hacer que se vaya. ¿Por qué? Porque en esa época los benedictinos tenían muchísima influencia y tenían muchos bienes y tenían manejaban muchas esferas de la política. La iglesia era un centro de cultura y de renovación que generalmente la mayoría de las familias, cuanto más importante era, tenían que estar con gente de alguna religión, perdón, de alguna congregación, y los benedictinos eran los más fuertes. ¿Qué pasó? Durante todo ese tiempo que estuvo en Monte Cassino, hasta los 14 años que estuvo, un dato curioso, el papá del señor Leopoldo era pariente del en aquel entonces rey Alejandro II, y en la última cruzada tuvo un problema con la iglesia, por lo tanto fue excomulgado. Entonces, si Tomás era abad de Monte Cassino, podía generar una posición política en la cual podía influir para que se saque ese peso de la excomunión a el rey emperador del pueblo germánico, cuando eso era Alejandro II. Entonces el padre más o menos fue con una intención política que le metió ahí a Tomás. Pero imagínate cómo es la vuelta de Dios. Hizo que encuentre él su verdadera vocación de ser una luz para ese entonces. Estamos hablando del año 1250. No se sabe bien en qué año nació, 1225 o 1224. Ahí todavía hay una discrepancia de un año, ¿verdad? Pero en esa época había muchos movimientos. Estaba terminando ya la cruzada y toda la gente tenía muchos deseos de seguir en el poder, porque tanto la parte del reinado como la parte religiosa estaban unidas para que se pueda consolidar el poder. Tomás de Aquino termina de estudiar a los 14 años, y porque su tío su tío de el abad fue removido por culpa de este movimiento político que te dije, fue enviado a Nápoles a estudiar. ¿Qué pasó ahí? En Nápoles él conoce otra congregación que era muy nueva en ese momento, que era la Orden de los Predicadores de los Dominicos, Santo Domingo de Guzmán, que eran más o menos del contemporáneo de los franciscanos, porque eran nuevos recién cuando eso, los franciscanos y los dominicos. Y él se encariñó con el tema de los dominicos y
dijo, yo quiero ser dominico. Imagínate la sorpresa cuando vuelve a su casa y le dice a su mamá, yo no quiero ser benedictino, no quiero ser dominico. Fue un problema, fue un problemón. Tanto así de que cuando él iba a irse ya a estudiar a Roma, sus hermanos, porque él era el menor de sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos le secuestraron cuando él se iba camino a estudiar. Sabían de eso, ¿verdad? Y no querían que él sea dominico, quería que sea benedictino. Ahí estaba por el poder, ¿verdad? Y le secuestraron y se quedó un año secuestrado por sus hermanos en una abadía que era de la familia. ¿Te puedes imaginar? La mamá le mandó secuestrar a su propio hijo para que no sea. Como vio de que Santo Tomás no cedía en las pretensiones de cambiar de congregación y de irse, sus hermanos, ¿saben qué hicieron? Dijeron, vamos a jugarle por el lado más débil del hombre, que es la parte de la tentación, ¿verdad? Por lo tanto, contrataron una mujer de bajos niveles de cultura y de, ¿cómo se dice? Es una meretriz, ¿verdad? Una prostituta. Le contrataron para hacerle caer a Tomás en tentación. Tanto fue así la sorpresa que cuando la mujer llega junto a él, que él estaba rezando en la abadía que era de ellos, dice que la corrió con un... En aquella época no había electricidad, creo, ¿verdad? Todavía. Todo se hacían los braseros con los hierros, lo que se usaba para el asado, para remover. Dice que con ese candente, dice que salió a sacarle a la mujer y le hizo correr. Esa misma noche cuentan las historias, sus biógrafos cuentan de que unos ángeles se bajaron junto a él y le dijeron, el Señor te va a coronar con la gracia de la castidad. Y dice que le pusieron una cuerda que hasta ahora los sacerdotes utilizan, el símbolo, Sí. símbolo de castidad. Y los ángeles le dijeron, este es el símbolo que Dios te está dando para que vos seas casto, te da esa gracia y nunca más ninguna tentación de la carne te va a hacer mal. Y dice que eso fue un gran don que recibió posterior a esa gran tentación que tuvo. Su mamá, la señora Teodora, cuando se dio cuenta de que su hijo no iba más a salir y para que no haya tanta vergüenza dentro de la familia, porque iba a ser una vergüenza, ¿verdad? Todo el mundo le está pidiendo para que se quede, que se cambie, están haciendo de todo y le tienen secuestrado en su casa. Otro dato muy interesante, durante su estadía de un año que estuvo él secuestrado, empezó él a hacerle la catequesis a sus hermanos. Y una de sus hermanas se convirtió también y fue monja. Puedes imaginarte, ¿verdad? Tenía un poder muy grande. Bueno, el caso es de que una noche la mamá se dio cuenta de que su hijo ya no quería ser dominico y le dejó abierto la ventana en donde él estaba recluido para que él pueda escaparse. Y a partir de ahí dice que él se fue, conoció a un gran santo, maestro suyo, San Alejandro Magno, ¿verdad? Y de ahí es donde él empezó a estudiar y se fue formando. Conoció dos grandes influencias. La orden de los predicadores de los dominicos, que le dije que después él se hizo dominico por eso. Y lo otro fue los escritos de Aristóteles. Él fue un aristoteliano muy estudioso. Tanto así es en que sus grandes obras, la que la mayoría conoce, que es la Suma Teológica, creo que escuchaste hablar de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que son 5 tomos grandes. Un gran amigo mío me había regalado 3 tomos. Yo tengo 3 tomos de la Suma Teológica. La primera, la segunda y la tercera. 2 más me faltan, ¿verdad? Y empecé a leer y es muy profundo, es muy profundo. Está dedicado esta toma a todo lo que es la razón y la fe y cómo en ese medioevo se podía llevar juntos a través de las enseñanzas de Aristóteles. Él dijo que era lo más cercano a cómo se puede uno entender por la medio de la razón la religión, y lo justificó y lo hizo de una manera magistral. Creo que hasta ahora no hay otro doctor de la iglesia, otro gran defensor, porque también hizo un estudio que se llamaba Contra los Gentiles, que era uno de los primeros estudios de apologética. Era un gran estudio, estaba dotado de una inteligencia muy grande, y
los escritos de Aristóteles él los estudió tanto que para evitar leer las traducciones que venían de Aristóteles, estudió el griego a profundidad para leer directamente los originales griegos de Aristóteles y que no haya ninguna tergiversación en el tratado y en la comunicación. Por lo tanto, a través de ahí es donde él hizo su gran aporte a la iglesia. No sé si conoces el caso de cómo le decían, él tenía un marcante. Dice que tenía un marcante. ¿No te acuerdas cómo era su marcante? Buen mudo, algo así, ¿verdad? El buey mudo. Buey mudo, ¿verdad? El buey mudo. Era un marcante, ¿verdad? Que quería decir... Un apodo. Sí, un apodo. Que era... quería decir... Creo que en latín es mundum bovem mutum. En latín. Bovem mutum. El buey mudo. Y entonces, ¿por qué era eso? Porque era un tipo grande. Era un tipo robusto, sí. Tomás Aquino era un hombre grande, era. Tenía su 1,80, 1,90, ¿verdad? Y era tan grande, pero ¿por qué él era mudo? Después San Alejandro Magno, él explicó de que él quería absorber el conocimiento de sus profesores y que le enseñaba. Por eso él no decía palabras. Él era tan humilde que sabía que él siempre tenía que conocer, tenía que saber. Y su compañero por eso le pusieron ese mote. Entonces, después, una vez que habló San Alejandro Magno con Tomás de Aquino, ¿qué les dijo él a sus alumnos? Le dijo, ustedes le llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Desde ese día dice que Santo Tomás pasó a ser asistente personal de San Alejandro Magno por su conocimiento y por su gran capacidad de transmitir y de enseñar, ¿verdad? Estamos todavía con un tiempito. Sí, ¿verdad? Sí, tenemos, porque quería dar también yo un poco hablar del gran aporte que hizo Santo Tomás de Aquino a la ciencia y a la razón, ¿verdad? Para poder justificar nuestra creencia y hacer de que la gente conozca lo que es la religión y lo que es Dios, pero a través de la razón. Te voy a imaginar. Entonces quería hablar un poquitito sobre eso. Hay viste, generalmente los ateos o las personas que no tienen fe en un Dios único, ¿verdad? Sino que creen en el agnóstico, que creen en una energía o en un ser superior, ¿verdad? Tomás hizo 5 vías por el cual la gente de forma racional puede saber si existe o no Dios y de cómo se puede eso reconocer, ¿verdad? Y me gustaría compartir con el público cada una de estas 5 vías que está justamente en su primer libro, su primer tratado de la Suma Teológica, ¿verdad? En la Suma Teológica se expone el problema, se pone un debate de cuál es la objeción y último se promulga la solución. Así más o menos están en la Suma Teológica. Es muy complicado de leer, pero hay maneras, hay estudios, hay muchos ensayos que ya pueden hacer de forma resumida para los televidentes y que puedan conocer, ¿verdad? Una de las 5 vías es el argumento del movimiento. El movimiento o el cambio. Todas las cosas, todo cambia. Como dice la música, ¿verdad? Cambia lo superficial, bueno, todo cambia, ¿verdad? Entonces lo que proponía Tomás argumentó que todo movimiento, todo debe haber sido puesto en movimiento en algún momento por alguna fuerza que no puede continuar infinitamente. Es decir, algo tuvo que haber iniciado estos movimientos de cosas. Y ese movimiento, en algún momento, si nos vamos al origen mismo, tenía que haber un momento en que no había movimiento. Y eso no puede ser. Si todo tiene movimiento y que todo tuvo un inicio, sí tuvo que haber un inicio de algo. Alguien tuvo que haber puesto movimiento todo lo que hay en el mundo. A ese movimiento él le llamaba Dios. Y se basaba más o menos en la teoría del movimiento y de la imposibilidad de una regresión infinita hasta llegar a un primer movimiento de Aristóteles.
Él fue el que primero propuso a Aristóteles. Todo viene, y en algún momento no pudo haber, o sea, no puede ser infinito, tiene que haber algún comienzo, alguien. Y eso es la primera vía del movimiento de Santo Tomás. La segunda es el argumento de la causa eficiente o la causalidad. Todo lo que existe, todo tiene una causa y nada se puede causar a sí mismo. Es decir, si yo estoy acá, ustedes están allá, el mundo es como es, las flores, los animales, todo es causa de algo que inició. No podemos nosotros causarnos a nosotros mismos, o sea, yo no puedo generarme a mí mismo, ni las cosas se pueden generar a sí mismos, sino a través de un proceso previo. Esa primera causa que dio inicio a todas las causas posteriores es muy parecido, ¿verdad? al primer motor. Es la primera causa, es lo que Santo Tomás llamaba Dios. Y eso también tiene una base aristotélica. Aristóteles categorizó dos causas materiales, dos causas, ¿verdad? La material y la formal, ¿verdad? Y la eficiente y final. Existen causas materiales y causas eficientes. Viste que hay, por ejemplo, cosas que no se pueden medir por la materia, sino que es por los deseos. Una causa eficiente sería el deseo del bien o el deseo de conocer. Eso no es material, pero sí tiene una causa. A eso él le llamaba. Entonces Aristóteles decía, todo tiene un deseo. En algún momento tuvo que haber una causa que nadie lo haya causado y que haya sido el primero que se generó. Y a eso se llama la causalidad. También esa es la segunda vía. La tercera, vamos ya rapidísimo, el argumento de la contingencia. La contingencia es un ser que necesita de algo para existir. Es un ser contingente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, necesitamos alimentación, necesitamos respiración, o sea, necesitamos estar en un lugar, necesitamos gravedad. O sea, todos los seres necesitan de algo para existir. Eso es lo que se conoce por seres contingentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Santo Tomás Aquino? Si todo fuera contingente, habría habido un tiempo en el que nada no existía. Porque si todo es necesario de algo, en algún momento algo no tiene que necesitar de nada y quiere decir que nada existía. Pero ahí viene el gran dilema. La nada puede producir. Porque la nada, es ausencia de algo. Entonces, por lo tanto, ahí saca conclusión Santo Tomás Aquino: si en algún momento hubo nada, la nada no puede producir nada. No hay algo espontáneo que surge, excepto el Big Bang, pero eso es un inicio también. Y ahí él dijo, todo tiene que tener un inicio, tiene que ser necesario algo que no necesite nada para existir. Y a eso él le llamaba Dios. Ese objeto que su sola existencia es su ser. No necesita de algún proceso externo para su existencia. Eso él le llamaba justamente el ser, la contingencia. La tercera vía. La cuarta es el argumento de la gradación o perfección. Aquí nos dijo que el mundo varía con varias cualidades. Es decir, yo puedo ver un paisaje y puede ser hermoso. Ahí hay graduaciones de hermosura. Puede ser uno más hermoso o menos hermoso. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo digo que este es más hermoso, tiene que haber algo que es hermoso por naturaleza. Lo más hermoso de todo lo hermoso. A partir de esa hermosura no existe algo mayor a eso, él decía. Lo mismo se puede aplicar a cosas que no sean materiales, ¿eh? Por ejemplo, la bondad. Este es bueno. ¿Bueno referente a qué? Y bueno, es bueno porque hace cosas buenas. Pero ¿cuál es lo más bueno que hay? Y tiene que haber algún tope. A partir del cual esa bondad, todos son bondadosos, pero no tan bueno como eso. Y que no existe superior a eso. Ese argumento de la gradación que decía Santo Tomás Aquino, todo, sabiduría, nobleza, belleza, todo tiene un tope. Y en algún momento ese tope no se puede pasar, o si no, no puede haber una manera en que vos digas, es lindo, es bello. Ese tope es Dios, decía.
A partir de ahí, entonces, podemos definir con el argumento de la grabación de Santo Tomás de Aquino que Dios no es bueno. Dios es bondad. Entonces, el término de bondad ahí tiene un sentido. Vos podés decir, entiendo lo que es bondad, por lo tanto yo digo que esta persona es bondadosa. Más o menos que la otra o que este, pero siempre puedes ver cómo vos sabés que una persona es bondad porque te estás comparando con la bondad para saber si es bueno, más bueno o menos bueno. Pero para comparar necesitas un tope y ese tope es Dios. El último, y ahí terminamos nuestra quinta vía para encontrar a Dios, que es el argumento del diseño o la finalidad, que es el argumento teleológico, como le dicen. Aquino había observado que las cosas naturales, incluso la inteligencia, dice que todo tiene un diseño o una funcionalidad o está hecho para algo. Mi mano está hecho para agarrar, mi ojo está hecho para ver, mi oído está... todo tiene un diseño. La planta, la parte de la hoja está diseñado para algo. Todo diseño que tiene una función implica que alguien lo haya pensado como un reloj. El reloj tiene una función que alguien lo haya diseñado para que cumpla esa función, que es dar la hora. Lo mismo se aplica a todo. Si todo tiene un propósito, tiene que haber un diseñador que diseñó todo el universo. Todo el universo, desde los agujeros negros, las vías lácteas, los cuásares, todo tiene que haber un diseñador. Y ese diseñador, él dice que lo es Dios. Y estas son las 5 vías por el cual la gente racionalmente puede saber que existe Dios. Y ahí yo creo que cumplimos con nuestro tiempo de hablar un poquitito de Santo Tomás. Sí, y en realidad quedó corto el tiempo, ¿verdad? No, hay muy muchas corto, cosas más, muy interesante, Charlie, ¿verdad? Todo lo que estaba tocando sobre Santo Tomás. Y esto va a ser la base para que después el Concilio Vaticano II saque su encíclica Fides et Ratio. Así mismo. Es decir, de esto se basó mucho para hacer esas encíclicas de Santo Tomás. Es decir, sí. Santo Tomás es la base de Fides et Ratio. Sí, Fides et Ratio es de San Juan Pablo II, ¿verdad? Que fue el pilar de defensa del Papa Benedicto XVI. Sí. Él era el Papa de la fe y la razón. Y él tenía mucho con Fides et Ratio, él lo conocía. Él decía, justamente San Juan Pablo II, en sus Fides et Ratio, él decía, el ser humano necesita de la fe y de la razón como dos alas que juntas llevan a la verdad, al logos, al conocimiento, ¿verdad? Que la gente lo que busca es conocer, saber la verdad, la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Y ahí él defendía muy bien la fe y la razón, igual que Santo Tomás de Aquino. Bueno, espectacular, Carlos. Entonces ahora, después de nuestro primer corte, vamos a hablar del tema del sacramento. Claro. Introducción al sacramento para después poder entender los demás sacramentos que seguramente vamos a estar hablando en los siguientes programas. Entonces, a la vuelta de la pausa, pueden escribirnos ya también para que nosotros también podamos nuevamente expresarle los saluditos, claro, y hacerle llegar a todas las personas que quieran. ¿Están abiertos Sí, está abierto ya el WhatsApp para la gente que nos quiera escribir. Entonces, después de la pausa, abrimos para... No solo WhatsApp, ¿verdad? Pueden escribir también desde Instagram, Facebook y X. Sí, pueden escribir. Cualquiera, pueden escribir sin drama y vamos a estar acá leyendo, ¿verdad? Sí, señor. Esto es en vivo. Nos vemos, entonces, en breve. De vuelta, Charlie. Y ya en este segundo bloque vamos a estar hablando un poco de lo que es sacramento, ¿sí? Una breve introducción para poder entender después los demás sacramentos que durante el programa vamos a ir también a medida que va pasando, vamos a ir hablando de los diferentes sacramentos, ¿sí? Entonces queremos hacer una pequeña introducción, una breve introducción de lo que es sacramento para que la gente un poco también asocie todo lo que estamos haciendo también con algo de catequesis también que queremos meter dentro del programa, ¿sí? Sí. Comenzando con la palabra etimológicamente, siempre tenemos que usar la etimología en este caso, ¿verdad? En este caso la etimología es sacramento. ¿Qué quiere decir sacramento? Exactamente, ¿qué quiere decir? Y la verdad la palabra sacramento viene de dos palabras. Sacra
Sacramentum. O sea, la palabra compuesta. Sacramentum sería. Sacramentum. Está en latín. Entonces Sí. hay que unir eso. Sacra, que viene a ser sagrado, y mentu, que es medio. Medio Es un para. medio para los sagrados. Exacto. Esa sería la palabra en sí de los dos. Sacramento sería medio para algo sagrado, ¿no? Un medio sagrado. O medio para Algo. sacralizar algo. Algo. También. ¿verdad? También, Se ¿verdad? puede utilizar de ambas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que en Vale. realidad significa la palabra sacramento. Claro. ¿Sí? Ya, una vez que entendido lo que es la palabra sacramento, entonces vamos a hablar un poco lo que son las acciones de Jesucristo para poder entender un poco más lo que son los sacramentos. Voy a hacer una breve introducción a lo que hizo Jesucristo acá para poder entender lo que son los Claro, sacramentos. claro. ¿Sí? A ver, Jesucristo viene al mundo para algo. Jesucristo viene acá al mundo para unir la amistad que hemos perdido con Dios a través de Adán y Eva. ¿Sí? Ah, Nosotros sí, habríamos el pecado perdido, original. a través del Sí. pecado original, nosotros hemos perdido ese contacto con Dios, perdimos. Entonces Jesús viene y nos abre esa amistad Se nuevamente. restablece eso. Exactamente. Ahora, su amor es tanto nos amó al ser humano que se entregó por amor para la salvación nuestra. Sí, ese es el trabajo más o menos de Jesús, ¿sí? Entonces, como Él no solamente vino a salvar a los antepasados nuestros y a lo de su época, a los contemporáneos, sino para todo lo que van a venir. Eso Claro. implica a nosotros, ¿sí? La salvación de Él hace 2000 años atrás no Nos solamente le sirvió a Él, incluye. nos incluye a nosotros. Ah. Exactamente, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la misión de la iglesia en todo esto? La misión de la iglesia es hacer llegar a todos los rincones del mundo esta salvación. Claro, la salvación que trajo Jesús. Jesús es... ¿Cómo? Ahí está, nosotros Ahí está. estamos hablando de... ¿Cómo es lo que van a hacer? ¿Y mediante qué? ¿Cómo y mediante qué? Mediante, claro. Nosotros tenemos mediante de la liturgia y mediante los sacramentos, ¿sí? Entonces, esas son las acciones, ¿sí? Entonces, los sacramentos, Cristo viene a nosotros y nos comunica su gracia salvadora. Pues después vamos a hablar un poco de lo que es gracia también, Carlos. Sí, creo para que en puedan un entender. momento yo había prometido que íbamos a hablar de gracia, gracia santificante y también un poco la gracia actuante y que viene acorde también con los pecados. Exactamente. En algún momento vamos a hablar sobre eso. Totalmente. Sí. Escríbanos de algunas dudas o sugerencias que tienen para algún programa que podamos nosotros también tocar dentro en el momento. Ahora, si por ahí quieren, no hay problema, ¿verdad? Exactamente, Carlos, tengo ya algunos mensajes. Ah, ¿sí? genial, genial. Tengo, por ejemplo, el mensaje de alguien que hoy me estuviste hablando por el camino. Es más, sacó una foto para demostrar que él está viendo el programa, Carlos. Ah, sí, a eso Carlitos Cubillo. Oh, saludos, Buen día, saludos. excelente programa. Mira, Sigan no adelante. creía yo. Éxitos, hermanos nuestros. Respeto. Rosita y Carlitos Cubillo. Ah, Dice, muy saludos, qué bien, grande. está. Excelente pareja. Mía, nuestra excelente pareja. Sí, señor. Otra fiel seguidora nuestra es Lourdes Peña. Que nuestra Primera patrona. Ella es patrona. la primera patrona del programa. Gracias, Lourdes Peña, que no solamente eso, le conocimos a Don Peña, Juan de Dios Peña, Gracias a que ella. es el padre de Lourdes Peña. Por lo tanto, un gran saludo y que a partir de ahora, como son nuestros santos patrones, toda su familia va a estar ahora en petición en la misa del Padre Cabaña. Muchísimas gracias. Ahí está. Sí, seguiremos cumpliendo a medida que nos Claro, vayan escribiendo claro. también, Carlos. Sí, bueno, entonces vamos a entrar ahora, ya sabemos que Jesucristo es el que vino a redimir lo que está, y la iglesia sigue eso, ¿sí? Claro. Ahora, Jesucristo es signo de la nueva alianza, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 224, dice así: ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidas por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Catecismo de la Iglesia Católica, número 224. Ahí la clave es a través de los cuales, quiere decir que es un medio. Como Medio. lo mismo dice la palabra sacramento, medio para poder sacramentar. Sí, O sea, exactamente, es un medio. Entonces, vamos a ir explicando un poco lo que dice el Catecismo de El la Iglesia Catecismo, Católica. sí, en parte. Primero, en parte, sí. Signos sensibles y eficaces. ¿Qué es lo que significa que son signos sensibles y eficaces? Que los sacramentos representan algo. Es decir, cada sacramento representa algo, ¿sí? Por ejemplo, en el bautismo hay representaciones de algo. ¿Qué nos quiere representar el bautismo? La limpieza. Nos está representando
la limpieza Claro, del la pecado. limpieza, Entonces, la eso es la purificación, sí. el agua purificadora. Sí. Por ejemplo. Otro de sus signos que se pueden percibir con los sentidos. Es decir, yo tengo que ver, yo tengo que tocar. Eso es otro de los signos de los son sacramentos. sensibles, Sí. claro, puedes tocar, oler, mirar, ver. Y por último, realizan aquello que lo Que significan. Es decir, que su acción describe y actúa de acuerdo a lo que está diciendo. Totalmente. Por ejemplo, bautismo limpia. ¿Y cuál es el signo agua? es el agua. El agua. Por lo Es decir, tanto, eso es lo que yo puedo tocar. Sí, esa es su realización. Realiza esa acción. Totalmente. Partiendo del bautismo, ¿verdad? El agua yo puedo ver, yo puedo tocar. sentir. Exactamente. Pero lo que yo no puedo ver ahí, pues eso sí, realiza aquello que significa, ¿qué es lo que yo no veo? Yo no veo que ahí hubo una limpieza del pecado del original. pecado. Eso yo no veo. Por Pero eso dice, lo hace. lo hace, totalmente. Ahora, cada sacramento está instituido por Cristo, ¿sí? Los sacramentos no son un invento humano. Eso El la bautismo- gente el tiene bautismo que... lo hizo mismo Jesús Por en el eso. Jordán a través de... Así mismo, Carlos. Entonces, la gente lo que tiene que entender es que los sacramentos no son un invento de la iglesia. No. Es Tiene su base Tiene su en base las acciones de Cristo. y fue Cristo la que instituyó los sacramentos. Los 7 que nosotros conocemos fue Cristo la que instituyó, ¿sí? No están sujetos a un cambio histórico-cultural. Los sacramentos van a ser siempre eso. Aquí hasta... No que- puedo yo, por ejemplo, elegir si de los 7 sacramentos yo acepto solamente uno. No, O yo acepto solamente 2. No puedo. no. No puedo cambiar. No, Y no, no. agregar uno nuevo, por ejemplo. No, eso sí, yo no puedo alegrar, pero sí puedo elegir. ¿puedo elegir? Claro, sí, yo puedo elegir. Pero aceptar como que es de Cristo, tengo que aceptar todo. Exactamente, Tenés por que eso es el aceptarlo. primero, después vamos a ir viendo más claro, adelante claro. cuáles son cada importancia que tiene cada sacramento, ¿sí? ¿Y la Ahora, tercera cuál era? nos otorga la vida divina, Ajá. ¿sí? Nos En otorga Cristo, que es Cristo quien actúa en los sacramentos y da la gracia que significan. Ahora vamos a hablar un poco, Carlos, de ese tema de la gracia rápidamente para entender, ¿sí? ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia también viene del latín gratia. ¿Qué significa gratis? Gratis. Regalo. Sinónimo de regalo. Sinónimo de regalo. Gratis. Claro, Gratis es regalo. algo que vos Entonces, recibís sin gratis. haber merecido. Sí, ahora, esta gracia de los sacramentos tiene da mayor impacto de acuerdo a la persona que lo recibe. Por eso, cada uno de los sacramentos tiene que tener una preparación previa para que vos puedas entender el regalo que estás recibiendo. Y de acuerdo a ese regalo que vos estás recibiendo, si entendiste bien, vas a poder utilizarlo de la mejor manera y que te posible. dé un provecho. Exactamente. Claro. Entonces, cada sacramento tiene la acción, que ya vimos recién, todos tienen unas acciones, pero va a depender mucho de la medida de quién lo recibe. ¿Quién lo recibe? Exactamente. Vos podés recibir un regalo, no conoces ese regalo, por lo tanto no valorás y no le vas a hacer el uso apropiado a ese regalo. Por ejemplo, te dan un teléfono y uno sabe para qué sirve y usa para atajar la puerta y... O sea, no tiene sentido. No tiene- sí ¿verdad? mismo. Que yo te haga ese regalo por más valioso que sea. Claro, o tanto te gustó el teléfono, pero lo único que utiliza es para sacar fotos. Y después hay Tampoco muchas no otras es herramientas ese- más que tiene sí, tiene otras cosas. ese teléfono. Más o menos es un ejemplo. Así mismo, entonces. Vamos a ir hablando un poco de los distintos sacramentos. Los distintos sacramentos rápidamente, porque tampoco esto es solamente una introducción a ellos. Claro, ¿sí? claro. Comenzamos con la iniciación cristiana, que son 3, ¿verdad? Y estos 3 nos van incorporando gradualmente a la vida sobrenatural. Porque acuérdense que esto es lo que nosotros queremos, una vida después de esta. Y esto nos están Obvio, preparando claro. para ello. Eso, los sacramentos es una ¿Quieres- preparación para. Si esta es una iniciación, entonces quiere decir que hay otro que es de... Si hay de iniciación, hay otro que es De curación. De curación y Y otro al servicio de la comunidad. Son 3. O sea, son 3. Son 3, se dividen en 3. Iniciación, Curación. y al servicio de la comunidad. Exactamente. Así Genial. se dividen los 7 sacramentos que nos otorga la Iglesia hoy, instituido por Cristo. ¿sí? Genial. El primero es entonces ¿La el iniciación bautismo. cuál El bautismo nos incorpora a Cristo y a su Iglesia. Así, a través del O sea, es bautismo. lo primero entonces. Lo que primero. tiene que tener. Después vamos a entrar en una discusión interesante entre lo necesario
y lo primordial. Hay una diferencia entre cuál puede ser el sacramento necesario y cuál es el primordial. Cuál es el sacramento por excelencia, el más, el más importante el más de importante todo. de todo. Sí, porque hay un sacramento más importante de todo. Hay que dividir entre el más importante. Hay que diferenciar entre el más importante y el más necesario. El necesario es podemos el bautismo. hacerlo más adelante. Claro, pero ya, entonces a través del bautismo... ¿Puede el público ver y decir, por ejemplo, en las redes sociales, cuál es el sacramento más importante y cuál es el sacramento más necesario? Vamos a ver si se acercan. Después vamos a leer los resultados, vamos a ver si aciertan. ¿Qué te parece? Sí. Un desafío a la gente. Así mismo. Bueno, entonces comenzamos con la primera de las tres iniciaciones cristianas, que es el bautismo, en el cual nos incorpora a Cristo y a su iglesia. La segunda es la confirmación, en el cual fortalece la vida sobrenatural iniciada en el bautismo. La palabra misma lo define como dijimos, ¿verdad? Confirma la aquello fe de que vos recibiste en el bautismo. Exactamente. Confirmación, confirma. Yo confirmo. Confirma lo que vos recibiste. Recibiste. Totalmente. Recibiste y fueron testigos otras personas. ¿Sí? Exactamente. Eucaristía. Recibimos a Dios, autor de la gracia, autor del regalo. Del regalo. Le estamos recibiendo al que te dio el regalo. Exactamente. Es así. Él nos regaló y ahí le recibimos aquel autor. Por eso es tan importante es este autor y cómo yo lo recibo en la Eucaristía, ¿verdad? Después tenemos que hablar muy profundamente de esto. Después le sigue el sacramento de la curación. Es decir, el segmento de curación está dividido en dos. Sí, primero la curación que sana el alma y la restaura o fortalece una unión con Dios. ¿Sí? Ese sería la reconciliación. La reconciliación lo que hace es sanar el alma. Sanar el alma. Sí, y restaurarla. Cuando vos te vas y te confesás, ¿verdad? Exactamente. La tu alma que está muy dolorida por el pecado, sí. en teoría tiene que estar dolorida, ¿verdad? Sí. Tiene que haber deseo de enmienda, dolor de pecado y promesa de no volver a hacerlo, ¿verdad? Sí. Ese es como que un alma que está dolorida y lo sana, lo cura la reconciliación. Así, se nos perdona los pecados y nos reconciliamos con Dios y con la iglesia. Porque la iglesia es el medio. Entonces yo me reconcilio con la iglesia, que somos todos nosotros, y con Cristo y con Dios, ¿sí? Y la unción de los enfermos, los fieles gravemente enfermos, ya sea interiormente o exteriormente también, hoy día la unción... Espiritual o física. Sí, son reconfortados por la gracia. ¿Será que también la psíquica entra? O sea, dolor... O sea, puede estar un enfermo físico, psíquico y espiritual. Los tres. Toda vez que el que lo necesita, lo perciba y solicite, se va a usar la unción. Y es entonces dentro de la curación, por eso. Entra dentro de la curación, genial, totalmente. Genial. Y el último, de los 7 ya no quedan solamente 2, ¿sí? Y esto se divide al servicio de la comunidad. Es decir, que no es para nosotros. No, porque es para. Confiere una misión particular dentro de la iglesia, así. Con este sacramento nosotros ya tenemos una misión particular que cumplir, ya sea el orden sacerdotal. Que sería el sexto. En orden podía ser el sexto, ¿sí? Sí, en orden sí. Y el matrimonio, así. Cuando uno entra al servicio de la comunidad, voy a tener que hacer tu opción. Orden sacerdotal o matrimonio. Y en el orden sacerdotal no solamente entran los sacerdotes, entran las monjas, entran los laicos comprometidos, todo eso entra en esa rama del orden. Y en el matrimonio, evidentemente, los que estamos casados sabemos que ese es el servicio en el cual nosotros hemos querido aceptar para hacer algo dentro de la iglesia, ¿sí? Santifica y fortalece la unión de los creyentes, ¿sí? Entonces ahí básicamente se cierran los 7. Los 7. Claro, nosotros no podemos profundizar los 7 sacramentos porque lo que estamos haciendo son introducción nada más, ¿verdad? No podemos, nos gustaría, yo sé que hay gente que seguramente va a querer profundizar más de todo lo que nosotros estamos haciendo, pero ya sería hablar directamente de ese sacramento en sí. Genial. Ahora, cada sacramento que uno recibe de los 7, Charlie, tiene un efecto. Cada sacramento tiene un efecto particular, ¿sí? Que nosotros le vamos a llamar la gracia santificante. Es decir, en la gracia santificante es la gracia que lo reciben todos los sacramentos. Todos los sacramentos nos dan la gracia
por la que Dios nos santifica. Todos los sacramentos nos dan una gracia, nos dan un regalo. Es un regalo. Pero cada sacramento nos da un regalo distinto, ¿sí? Ahora, ¿qué se llama gracia sacramental? Es decir, ahí gracia no es, por ejemplo, esta persona se mueve con gracia. No. Tampoco no es la persona que dice, qué agraciado que es, tipo, qué simpático que es. No es esa gracia tampoco. No es. No. Entonces, eso es para explicar nomás también a la gente que esta gracia que estamos diciendo no es ese, ok, muchas gracias. Así, hola, muchas gracias. Tampoco no es eso. No, esa gracia, no. Es otro tipo de gracia. Exactamente. Entonces, cada sacramento tiene los efectos que estamos hablando. Primero, la gracia santificante, sí que todos los sacramentos tienen un regalo específico por sacramento, por decirlo así, ¿sí? Y eso se llama gracia sacramental. Es decir, la gracia santificante es que todos son regalos, y la gracia sacramental es que cada regalo es particular, de acuerdo al grado del que lo recibe. Claro, de acuerdo al grado de conocimiento del que recibe hacia ese regalo. Exactamente. Y el carácter sacramental, Carlos, es otro de los signos de los sacramentos. Que cada sacramento da una señal imborrable en algunos sacramentos y imprime en el alma. Imprime en el alma algo y vincula de modo muy especial a Cristo y a la Iglesia. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, no se puede masacar. No, por ejemplo, el bautismo es una señal de carácter imborrable. Es decir, yo solamente me tengo que bautizar una sola vez. Es decir, no me puedo bautizar varias veces. O sea, queda impregnado en el alma ese acto en el cual la limpieza une de nuevo esa alma que se había alejado por el pecado original, se queda ya unido en forma, para en forma permanente. Claro. Por más de que una persona cometa un pecado, no, ya está. Por eso es imborrable. Por eso, incluso he pecado y perdí mi bautismo y me tengo que volver a bautizar porque le tengo que volver a aceptar a Jesús en mi corazón. Así. A mí, incluso una vez me preguntó a mí, ¿verdad? Como enseño yo, uno de los alumnos me dijo, profe, yo me puedo sacar la comunión. Yo me bauticé, ya no quiero más. Quiero que me saquen lo que yo recibí, me dijo. Y ya no se puede, es imborrable, le dije. No se puede, ya no se puede, ya quedó para toda la vida. Entonces se quedó ahí y ¿qué le voy a decir? No se puede. Sí, bueno. Ahora, estos efectos de los sacramentos son eficaces por sí mismos. Cuando hablamos de una eficacia, es que cumple el regalo que se te dio. O sea, cumple la función por la cual fue dado y por la cual fue generado en su comienzo. Es eficaz. Es eficaz. Cada vez que vos haces eso, se hace. Así mismo. En el bautismo, por ejemplo, se te borró, se te limpia del pecado original. ¿Sí? Se borró. Reconciliación te borra te sana tu alma. Así mismo. Ahora, mayor o menor eficacia depende de las disposiciones interiores de quien lo recibe. Depende de la persona que recibe el regalo, entonces. Así es. De mi disposición. Si yo estoy contento por recibir, me va a funcionar mejor. Claro. Ahora, si yo no quiero luego ese regalo, no te va a funcionar. Algo así. Así mismo. Por eso, Carlos, después de varios años, la iglesia, sabia siempre, dijo, porque anteriormente, cuando uno se casaba, anteriormente lo único que había era, te acercabas a la iglesia y ellos tenían que hacer por 3 domingos seguidos, decir si alguien estaba o no de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, alguien podía decir, no, yo no estoy de acuerdo con este matrimonio. Antes pues se decían las misas, ¿verdad? Sí, hable ahora o calle para siempre, algo de eso, ¿verdad? Eso es lo único que solicitaba la iglesia para que uno pueda casarse. Yo te digo, me quiero casar, no hay problema. 3 semanas van a estar sus nombres en la misa para si alguien quiera o no decir que nos pueden casarse ustedes. Eso era anteriormente y después ya te casaba. ¿Qué pasó ahora? Ahora pasó con el tema de que hay la preparación para eso y uno se prepara para eso, ¿sí? Entonces la preparación, yo me tengo que preparar para poder recibir, ¿sí? Y no todos los sacramentos son iguales y necesarios. No todos son necesarios.
Justamente, porque estamos hablando del Ahí orden. hablamos de lo necesario y lo primordial, ¿te acuerdas? De lo primordial. Exactamente, entonces, yo no puedo, por ejemplo, en el servicio de la comunidad ser sacerdote y a ver casarme. Es decir, yo elijo una de las dos y por eso no todas son necesarias, pero sí todas son importantes. Charlie, yo creo que estamos con esto dando ya terminado nuestro... Una pequeña introducción a lo que es sacramento. Miren Sí. que siempre están abiertos, si es que quieren saber más Sí. o algún sacramento específico, háganos saber. Tienen los números, tienen el WhatsApp y nosotros lo desarrollamos. Así sin mismo. problema. Mira, Charlie, para terminar un poco hoy, me están escribiendo y me están diciendo, mira, donde estamos nosotros ahora, no estamos teniendo luz, me dice, pero lo estamos siguiendo a través del Switch. Twitch. A través del Twitch. Imagínate, nosotros no tenemos luz, pero te estamos siguiendo a través del Twitch. Por Entonces le las redes agradecemos sociales, claro. en este caso a las personas que nos están viendo a través Genial. del Sí, Twitch. el Twitch es justamente habilitado en forma gratuita. Sí. Exactamente. Entonces, le agradecemos por habernos seguido hoy. Siempre Claro. vamos a pedir los auspiciantes Sí, y los acuérdense de que padrinos. siempre estamos con la posibilidad de estar abierto a sus sugerencias. Así es, Charlie. Y Encantado hoy. entonces, nos vemos el próximo domingo y, como siempre, tengan la obligación de ser felices. Nos vemos.